Gracia y paz, amados hermanos. En el día de hoy les traigo un vídeo del conocido sacerdote católico romano Luis Toro. Y en este vídeo, Luis Toro afirma bíblicamente la justificación de las procesiones que suelen hacer los católicos. Y como él dice muchas veces, según él, hace un jaque mate a los protestantes. Que ellos conocen la Biblia, pues con la Biblia misma de ellos, le vamos a decir jaque mate. En la Biblia de ellos está. Vean la procesión que nosotros hacemos con la Virgen a hombros. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios. Los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, que tenía dos imágenes grandes, que por dentro tenía el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Despacio. Escuchen lo que viene. Puesta sobre sus hombros. Puesta sobre sus hombros. Luis Toro utiliza la Biblia para hacer un jaque mate a los protestantes. Él usa esas expresiones porque según él, cuando la Biblia lo demuestra, los protestantes no pueden negarlo. Y eso es cierto, hermanos. Si la Biblia dice algo, no lo podemos negar. No podemos pasar por encima de la palabra de Dios. Pero nosotros repetimos siempre lo mismo. Un texto fuera de su contexto solo sirve para crear un pretexto. Una de las cosas que hace Luis Toro es tomar la Biblia Reina Valera para que los protestantes vean que él justifica sus prácticas y creencias con la Biblia de los protestantes. En este caso se trata del tema de las procesiones. Nosotros sabemos aquí en España, especialmente en Semana Santa, los católicos tienen la costumbre de hacer procesiones en las calles. Tienen figuras enormes, muchas bañadas en oro, algunas más sencillas, unas más ostentosas, algunas más pequeñas, otras más grandes. Pero durante los días de Semana Santa se hacen diversas procesiones por las calles de muchísimas ciudades de España, donde figuras de la Virgen, figuras de Jesús o figuras de algún otro tipo o alguna escena bíblica se llevan sobre los hombros. En esos momentos hay lo que se llaman las cofradías, grupos de personas, devotos católicos romanos que pertenecen a esas cofradías, unas especies de fraternidades donde ellos participan en levantar sobre sus hombros esas grandes figuras, esas grandes estatuas y pasearlas por las calles de la ciudad. Muchos le dan besos a las estatuas, muchos les lanzan flores, muchos lloran ante las estatuas, muchos corren a tocarlas, muchos hacen promesas con las estatuas, otros las cargan. Incluso sabemos que en Semana Santa, y hablo de España, yo no voy a decir nada de otros países, pero aquí hay gente que sale de rodillas porque ha hecho una promesa, hay gente que se da latigazos porque quiere hacer una penitencia y cosas similares. Pero ¿será que las procesiones son bíblicas? ¿Será que realmente cargar sobre los hombros la figura de Jesús, la figura de María o cualquier otra figura es algo sustentado en las Escrituras? Luis Toro dice que sí, y lo dice en base a un texto del Antiguo Testamento. Muchas veces verás que algunas de las prácticas católico-romanas se arraigan en textos del Antiguo Testamento. Parece que para muchas cosas les gusta seguir anclados en el Antiguo Pacto y parece que ya no estamos bajo el Nuevo Pacto, parece que ya no estamos en Cristo. Pero cuando nosotros vemos ese relato, lo que están cargando, lo que están llevando sobre sus hombros son unos palos de madera que sostenían el arca del pacto o el arca de la alianza. Pero ¿qué representaba el arca de la alianza en aquel entonces? Pues mira, de una manera muy sencilla, el arca de la alianza representaba la presencia de Dios con el pueblo. Cuando el arca de la alianza en alguna batalla había sido tomada, el pueblo se veía sumergido en una profunda tristeza, porque ellos consideraban que donde estaba el arca del pacto o el arca de la alianza, ahí estaba manifestada la presencia del Señor. De la misma manera vemos escenas donde David recupera el arca de la alianza, la traen a la ciudad y David incluso danza de una enorme alegría porque el arca volvía a ese lugar.
Recordemos, amados hermanos, que el arca de la alianza se fabrica y se hace en un tiempo de peregrinaje, en un tiempo donde no hay un lugar establecido físicamente y no se establece una costumbre de pasear el arca de la alianza por los siglos de los siglos. Nosotros vemos que el arca de la alianza a veces es llevado de un lugar a otro por motivos diversos. Sin embargo, también vemos como en una ocasión cuando el arca se va a caer y alguien la sostiene para que no se caiga al suelo, para que no se manche, el Señor mata a esa persona. Por eso llevaban el arca de la alianza con unos barrotes, porque no podían tocarla. Pero qué casualidad, cuando se les cae una estatua de María, una estatua de Jesús en las procesiones y ellos la intentan tocar con sus manos, ahí no se muere nadie. Pero otra cosa interesante, vemos en el Nuevo Testamento cómo sigue cargando el apóstol Pablo el arca de la alianza. Vemos en el Nuevo Testamento cómo Pedro o Juan enseña a cargar el arca de la alianza. Vemos en el Nuevo Testamento una práctica parecida a la del arca de la alianza con algún otro elemento. En primer lugar, el arca de la alianza, ¿dónde está, amados hermanos? Si la quieren buscar los católicos para echársela a los hombros y llevarla y justificar sus procesiones, pero no veo que estén llevando el arca de la alianza, están llevando figuras de María, están llevando figuras de Jesús, están llevando otras cosas. En segundo lugar, en el Nuevo Testamento no vemos ninguna instrucción de Jesús ni de sus apóstoles de llevar sobre los hombros ni el arca de la alianza ni ninguna otra figura ni símbolo. Eso es algo que no está establecido en las Escrituras. En tercer lugar, nosotros sabemos que la presencia del Señor ahora está en nosotros, no está en un arca, no está en un tabernáculo, no está en un lugar preciso, sino que el Señor mora en nosotros por medio del Espíritu Santo. Nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo. Nosotros sabemos también que el arca de la alianza era sombra de lo que había de venir, como cuando vemos el tabernáculo, incluso cuando vemos el templo, cuando vemos los sacerdotes, cuando vemos los sacrificios, nosotros miramos el Nuevo Testamento y nos enseña que eso era sombra de lo que había de venir y todo apuntaba en una misma dirección. ¿Qué dirección? Cristo Jesús. ¿Vemos en el Nuevo Testamento justificación para las procesiones? Claro que no. ¿Vemos a Pablo, Pedro, al apóstol Juan o a Jesús mismo haciendo procesiones? No. ¿Vemos a Jesús llevando el arca o algo parecido? No. ¿Vemos a los apóstoles o algún discípulo de los apóstoles o algún discípulo de Jesús llevando sobre sus hombros por mandato del Señor algún símbolo religioso? No. En el antiguo pacto, obviamente, se cargó el arca de un lugar a otro en algún momento de la historia, pero no tiene nada que ver con las procesiones católico-romanas. ¿Por qué? En primer lugar, porque no se nos pide cargar nada. En segundo lugar, porque no están cargando el arca, están cargando otras figuras. En tercer lugar, porque ellos cargaban el arca pensando que ahí estaba la presencia del Señor y por eso tenía suma importancia para ellos, pero ahora nosotros sabemos que la presencia del Señor no está en ningún cofre o en ningún edificio. Entonces, ¿tiene algún sentido las procesiones católico-romanas? No. ¿Está intentando sacar un versículo de contexto para justificar esas procesiones? Sí. Que ellos nos digan que lo quieren hacer por devoción a María, vale. Que nos digan que lo quieren hacer por su devoción a Jesús, vale. Que nos digan que lo quieren hacer por la verdad, por lo que es, por tradiciones y costumbres, vale. Porque muchísimas personas no tienen nada más que una costumbre y una tradición aprendida por años y años de historia en esas procesiones, pero no hay ningún respaldo bíblico que justifique las procesiones, ni siquiera en el Antiguo Testamento. Simplemente han tomado un versículo donde están cargando un elemento importante del Antiguo Pacto y están torciendo ese versículo para justificar que hoy personas se echen sobre sus hombros una figura de María o de Jesús o de algún otro santo. No hay fundamento bíblico para las procesiones. Lamento decirle al señor Luis Toro que eso no es un jaque mate ni eso es un jaque a secas. Eso no es nada. Es la torcedura de las Biblias que utilizan ellos muchas veces para justificar prácticas que no tienen fundamento bíblico. Pablo no participó en ninguna procesión, Pedro no participó en ninguna procesión, Juan no participó en ninguna procesión, Timoteo no participó en ninguna procesión y nunca establecieron procesiones. Así que, amados hermanos, reconozcamos y sepamos diferenciar entre tradiciones de los hombres y palabra de Dios.
Tú decides lo que quieres seguir, pero no enseñes tradiciones de hombres como si fueran palabra de Dios. Porque el principal problema que Jesús también tenía con los escribas y fariseos es: enseñáis doctrina de hombres como si fuera palabra de Dios. Así que no enseñéis que las procesiones son palabra de Dios cuando es una tradición aprendida en los años en la religión católico romana, pero no establecida ni por Jesús ni por sus apóstoles. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.